Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. En este cuarto vídeo de esta serie seguimos tratando la teoría de grupos y orbitales moleculares. La molécula que vamos a tratar en este vídeo es la molécula de metano y mediante las operaciones de simetría del grupo puntual tetraédrico, etc., vamos a ser capaces de determinar de manera cualitativa el diagrama de orbitales moleculares del metano. Bien, para comenzar tenemos aquí la tabla de caracteres, como vemos, del grupo puntual tetraédrico, el cual tiene pues 24 elementos de simetría. Tiene muchos, que veis aquí en este dibujo que tenéis aquí, representados todos ellos. Ahora bien, como ya sabemos de vídeos anteriores, bueno, a nuestra ayuda vienen estas columnas que aparecen aquí que nos dicen a qué pertenecen, a qué representaciones irreducibles pertenecen los orbitales atómicos de nuestro átomo central, que en este caso es el átomo de carbono. ¿De acuerdo? Para comenzar, el orbital 2s del carbono, también el 1s evidentemente, pertenece a la representación totalmente simétrica. Esto viene representado por esta suma de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿vale? La fórmula de la esfera, básicamente. Y con ello ya sabemos que la representación irreducible del orbital 2s sobre el carbono es la totalmente simétrica a minúscula 1. A continuación, vamos a preocuparnos un poco de cuál es la representación de los orbitales p sobre nuestro carbono. Aquí, como si os fijáis, nuestro grupo puntual tetraédrico posee, como vemos aquí, ejes impropios de orden 4. Eso hace que en este caso particular estos orbitales p sobre el átomo de carbono se vean todos ellos, digamos, mezclados al aplicar la operación de simetría S4. De tal manera que los tres orbitales p son tres orbitales degenerados en esta simetría y pertenecen, como veis, a la representación irreducible T2. Bien, con todo esto ya podemos empezar, porque ya hemos determinado, en principio, las simetrías de cada uno de los orbitales de nuestro átomo central. Pasemos a continuación a ver qué pasa con los átomos de hidrógeno. A continuación, tal como hemos venido haciendo en todos los vídeos anteriores, vamos a determinar la representación reducible de los cuatro átomos de hidrógeno. ¿Vale? En definitiva, los orbitales 1s de cada uno de los átomos de hidrógeno. Recordar una vez más que aplicando las operaciones de simetría del grupo, si estos orbitales se mueven de su posición contribuyen en un 0 y si se quedan donde están contribuyen con un más 1. Por lo tanto, con la identidad aquí tenemos un 4. Este 4, recordar, es el valor del número de orbitales totales que estamos representando. A continuación, vamos a ver qué pasa con los ejes ternarios. Hay 8, o sea, C31 y C3 dos veces que pasan por los mismos ejes, pero en principio con que nos fijemos en uno ya sabéis que es totalmente suficiente. Vamos a fijarnos en este enlace de aquí. Alrededor de este enlace, hidrógeno-carbono, pasa nuestro eje ternario, o de orden 3. Entonces, hidrógeno y carbono no se ven afectados por la rotación, pero sí se ven afectados estos tres hidrógenos que vemos aquí, como si fuera un molinillo. Por lo tanto, evidentemente estos tres hidrógenos no contribuyen y solo contribuye en la representación gamma 4H este hidrógeno de aquí. Por lo tanto, aquí colocaremos un 1. El eje binario, esto es fácil. Fijaos, los ejes binarios que pasan por la bisectriz, esta de aquí, intercambian este hidrógeno en este hidrógeno de aquí y los dos opuestos. Y solo dejan en su sitio el átomo de carbono, ¿vale? Pero como aquí no nos estamos fijando en los átomos de carbono, pues aquí colocaremos un 0. Los S4. Bien, una pequeña pista para ya siempre los S4 es que solo pondréis aquí un 1 si el átomo que estéis considerando o el orbital que estéis considerando justo está en el centro. Si está en la periferia de nuestra molécula, como por ejemplo en este caso los 4 hidrógenos, el hecho de rotar y reflejar nos los moverán completamente. Fijaos que en este caso del metano, el único átomo que no se ve en principio afectado por las operaciones del operador impropio es el átomo de carbono. El resto de átomos, los 4 hidrógenos, son rotar y reflejar, se mueven del sitio. Por lo tanto, como solo nos fijamos una vez más en los átomos de hidrógeno, aquí colocaremos un 0. Y por último están los planos, ¿vale? Hay 6, pero bueno, con que nos fijemos en uno, recordar que el resto va a ser exactamente idéntico. Los planos pasan, como veis, por el triángulo formado por los hidrógenos, carbonos e hidrógenos. Y reflejan este hidrógeno de aquí en este hidrógeno de aquí. Por lo tanto, estos tres átomos se quedan donde están,
pero como solo nos estamos fijando en los hidrógenos, pues 1 y 1 hacen 2. Bien, tal como os explicaba en los vídeos anteriores, para mí me es más cómodo ahora hallar el producto entre las operaciones de simetría de cada clase y la gamma, en este caso 4H, ¿de acuerdo? En la representación reducible. Por tanto, 1 por 4 igual a 4, 8 por 1 igual a 8, 3 por 0 igual a 0, 6 por 0 igual a 0 y 6 por 2 igual a 12. Esta suma, como veis, da en este caso 24, que es justamente el número de operaciones de simetría que tiene el grupo puntual tetraédrico. Bien, tal como hemos hecho en los vídeos anteriores, solamente voy en principio a hallar las representaciones irreducibles que contribuyen en esta representación reducible. ¿De acuerdo? No lo probaré para todas. Os lo recomiendo a vosotros, que así cogeréis práctica y soltura, pero yo no lo voy a hacer aquí porque se hace muy largo el vídeo. Por lo tanto, en principio, la primera contribución es de la representación irreducible totalmente simétrica. ¿De acuerdo? 1 por 4 igual a 4, 1 por 8 igual a 8, 1 por 0 igual a 0, 1 por 0 igual a 0 y 1 por 12 igual a 12. Sumamos y dividimos por 24 y nos sale que la representación irreducible A1, ¿vale? Contribuye en la representación reducible gamma 4H. A continuación vamos a probar la T2, ¿vale? 3 por 4 igual a 12, 0 por 8 igual a 0, menos 1 por 0 igual a 0, menos 1 por 0 igual a 0 y 1 por 12 igual a 12. 12 más 12 es igual a 24, dividido por 24 es igual a 1. Por lo tanto, fijaos que al final hemos descompuesto la representación reducible, gamma 4H, en la totalmente simétrica y una triplemente degenerada. Bien, ahora hemos hallado, como acabáis de ver, las representaciones irreducibles que dan lugar a nuestra representación gamma 4H. Como no, lo que hemos de hacer ahora es hallar las combinaciones de orbitales atómicos 1s de los hidrógenos que nos den lugar a estas dos representaciones irreducibles que tenemos aquí. Es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo, y eso somos nosotros. Y recordar que para hallar las combinaciones hemos de utilizar los operadores de proyección. Bien, en primer lugar, vamos a utilizar el operador de proyección sobre sigma 1 y aplicando la representación irreducible a 1. Sigma 1 lo vamos a escoger de manera arbitraria como este átomo que tenemos aquí, ¿vale? Este orbital sigma que aparece en este vértice, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, lo primero que hemos de hacer es ver qué pasa con la identidad. Bueno, se queda como está, era de prever. A continuación, ¿por dónde pasan los ejes ternarios que tenemos aquí? Bueno, pues los ejes ternarios pasan por las diagonales principales de nuestro cubo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por esta diagonal principal pasa un eje C3 y evidentemente su eje C3 dos veces. Y como vemos, pues aplicando estas dos operaciones de simetría, sigma 1 se queda como está. Por lo tanto, aquí colocaremos sigma 1, sigma 1. Vamos a ir buscando el resto de ejes C3, ¿de acuerdo? Que recordar que pasan por las diagonales principales. Bien, esta es una segunda diagonal principal. Como vemos, al rotar alrededor de esta diagonal principal, sigma 1 rotará hasta la posición de sigma 4 y dos veces hasta la de sigma 3. ¿De acuerdo? Bueno, en estos dos colores represento las dos operaciones de simetría. En rojo, pues C3 una vez y en verde, C3 dos veces. Bueno, colocaremos en la columna sigma 3, sigma 4. Vamos a por otra diagonal principal, la que pasa por aquí y por su vértice opuesto. ¿De acuerdo? Al rotar, pues sigma 1 rotará a sigma 4 y a sigma 2. ¿De acuerdo? Colocaremos aquí sigma 4 y sigma 2. Y nos queda una sola diagonal principal, esta de aquí, ¿vale? La que pasa por sigma 4 y su opuesto. Al rotar, pues como vemos, sigma 1 o bien a sigma 3 o bien a sigma 2 respecto a las operaciones C3 y C3 dos veces. Bueno, la colocaremos aquí. Bueno, pues a partir de ahora lo que haremos es explorar cómo se proyecta el sigma 1 respecto a todas estas operaciones de simetría, las 24 que hemos visto antes. Vamos a continuación a explorar el comportamiento de sigma 1 respecto a los ejes binarios. Bien, los ejes binarios pasan por dos caras opuestas. Por lo tanto, en este caso, como tenemos un cubo, pues tendremos tres ejes binarios, ¿no?
Bien, en principio veis, este eje binario lo que hace es, si lo rotamos 180 grados, transformar sigma 1 en sigma 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, recordad que aquí colocaremos sigma 2. Vamos a ver, otro eje binario es el que pasa por esta cara y su opuesta. ¿De acuerdo? Al girar 180 grados, pues sigma 1 se transformará en sigma 4. Bien, colocaremos sigma 4 aquí y nos queda un eje de orden 2, el que pasa por la cara frontal y su opuesta, que al girar, como vemos, sigma 1 180 grados alrededor de este eje de aquí, pues pasará de sigma 1 a sigma 3. Colocaremos sigma 3. Ahora vamos a ver qué pasa con los ejes de rotación impropio y los planos de simetría. Vamos a ver qué pasa ahora con los ejes de rotación impropia S4 sobre sigma 1. Bien, aquí tenemos sigma 1 y los ejes de rotación impropios S4.1 y S4.3, como veis, son colineales con los C2. Pasan por dos caras opuestas de nuestro cubo. Bien, en este caso no tenemos las operaciones de simetría de las que constan las rotaciones impropia. O sea, no tenemos ni el C4 ni sigma horizontal, pero eso no es extraño. ¿De acuerdo? En algunos grupos puntuales esto pasa. Entonces, en este caso sí que existe la operación de simetría S4.1 y S4.3, pero no existen las operaciones de simetría C4.1 y C4.3 con el sigma horizontal. Bien, vamos a ver. Cuando nosotros aplicamos S4.1, pues si es en el sentido de las agujas de reloj, pues sigma 1 pasa a esta posición de aquí vacía, después se reflejará sigma 3, ¿de acuerdo? Aquí sería una nueva posición. Y si giramos, si hacemos la S4.3, pues una primera posición, una segunda posición, una tercera posición y después reflejamos hasta sigma 4, tal como está representado aquí. Bien, ya tenemos indicado las posiciones de sigma 1 respecto a las operaciones de simetría S4.1 y S4.3. Bien, vamos a coger otro eje de rotación, en este caso reflexión, ¿vale? Estos que pasan por estas dos caras opuestas de nuestro cubo. ¿De acuerdo? Pues en este caso, pues al girar 90 grados tenemos esta posición de aquí y al reflejar tenemos esta posición de aquí como tenemos aquí. Y si giramos 90, 90, 90 y reflejamos tenemos esta nueva posición que tenemos aquí. Bien, S3, sigma 3 y sigma 2. Y por último nos queda, como veis, la que pasa por la cara frontal y opuesta. ¿De acuerdo? Pues al girar 90 grados nos pasamos esta posición de aquí, reflejamos a sigma 3 y si giramos 90, 90, 90 y reflejamos pasaremos a sigma 2. ¿De acuerdo? Pues lo acabamos de dibujar aquí y ya lo tenemos. Ahora solo nos queda representar los planos de simetría diagonales. Bien, los planos de simetría sigma d, fijaos que pasan cortando en dos nuestro cubo. ¿De acuerdo? Fijaos que, por ejemplo, en este de aquí, sigma 1 está contenido dentro del plano. Por lo tanto, este primer plano que tenemos aquí no nos modifica para nada la posición de sigma 1. Yo por conveniencia lo que he hecho ha sido tratar un plano y su perpendicular. ¿De acuerdo? Tal como os lo he dibujado aquí. El primer plano no nos modifica la posición de sigma 1, pero el segundo plano, como vemos aquí, nos transforma sigma 1 en sigma 2. Bueno, lo consignamos. El siguiente plano es el que pasa, como veis, por estas dos aristas opuestas. El primero no modifica la posición de sigma 1, ya que sigma 1 está contenido en el plano, y el plano perpendicular lo que nos hace es transformar sigma 1 en sigma 3. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sigma 1, sigma 3. El siguiente plano, de estas dos aristas opuestas, contiene 1 a sigma 1 y el plano a 90 grados, como vemos aquí, nos transforma sigma 1 en sigma 4. Y por último, bien, a continuación vamos a ver el resultado final del operador de proyección sobre sigma 1 y la representación irreducible a 1. ¿De acuerdo? Pues tenemos, como veis, 6 veces representado sigma 1, 6 veces representado sigma 2, 6 veces representado sigma 3 y 6 veces representado sigma 4. Si esto lo reducimos, nos queda que la primera función, la totalmente simétrica, es, como veis, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 y más sigma 4 y tiene esta forma que veis aquí. Todos los orbitales en fase. ¿De acuerdo? Es lo que ya esperábamos para la correspondiente combinación totalmente simétrica. Tal como os he dicho antes, es mejor no borrar nunca, en principio, de nuestro papel, la operación de proyección A1, la totalmente simétrica, porque esta nos va a permitir, en principio,
hallar la operación de proyección de cada una de las operaciones de simetría de nuestro grupo puntual. En este caso, ¿qué vamos a hacer? La operación de proyección sobre T2. ¿De acuerdo? Para eso lo único que tenemos que hacer es coger todas estas operaciones que tenemos aquí, que ya hemos hallado antes, no hace falta volverlas a calcular de nuevo, y multiplicarlas por los correspondientes coeficientes, ¿de acuerdo? Los caracteres de cada una de las operaciones de simetría. Por lo tanto, en este caso, pues sigma 1 por 3, 3 sigma 1, toda esta columna de aquí la multiplicamos por 0, pues no pasa nada. Sigma 2, sigma 4, sigma 3 por menos 1, menos sigma 2, menos sigma 4, menos sigma 3, sigma 3, sigma 4, por menos 1, ya lo tenemos aquí, y toda esta columna por 1. Bien, una vez lo tengamos, solamente hemos de buscar los términos iguales y sumarlos. ¿De acuerdo? Y tenemos ya el operador de proyección T2 sobre sigma 1, o sea, 6 sigma 1 menos 2 sigma 2, etcétera. Lo dividimos todo por 2 y nos queda esta función que veis aquí. 3 sigma 1 menos sigma 2 menos sigma 3 menos sigma 4. Bien, no nos vengamos arriba todavía, porque fijaos la forma que tiene esta combinación. ¿De acuerdo? La continuación de sigma 1 es 3 veces el resto, como vemos, y esta es en fase y esta es en fase contraria. Y ahora, sí, evidentemente lo que nos podríamos pensar es que esta combinación se puede combinar perfectamente con alguno de los orbitales P, ¿de acuerdo? Porque esta es una operación, como veis, una combinación de la triplemente degenerada, se pueden combinar con los PX, PY o PZ. Vamos a ver si se puede combinar esta combinación que hemos hallado antes con PX, PY o PZ. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vamos a colocar el orbital, por ejemplo, esto podría ser el PZ, si Z va para arriba, y vemos que, bueno, sí, este, digamos, lóbulo de color rojo se puede combinar con sigma 4 y sigma 3, pero fijaos que este de color negro con sigma 1 y sigma 2 pues no están de fase y por lo tanto su solapamiento es nulo. Por lo tanto, esta combinación parece que no funciona muy bien. Si ahora utilizamos, por ejemplo, el PX, pues vemos que tampoco, porque bien, pues sigma 3 y sigma 2 va bien, pero sigma 4 y sigma 1 el solapamiento no es correcto. Y por último, si lo hacemos en este caso para el PI, pues vemos que tampoco funciona correctamente. Por lo tanto, ¿qué nos ha pasado aquí? Bueno, nos ha pasado lo que ya os decía inicialmente. El hecho de que la molécula de metano tenga ejes de rotación impropio hacen que, en principio, haya una gran mezcla de todos los orbitales participantes. Por lo tanto, tanto para los PX, PY, PZ como para los orbitales S sobre cada uno de los átomos de hidrógeno. Y por lo tanto, al final lo que vemos es que no podemos combinarlos correctamente. ¿Hemos hecho algo mal? No. Lo que ahora hemos de hacer es buscar nuevas combinaciones lineales de estos orbitales de aquí, en base, por ejemplo, a esta combinación que acabamos de hallar, y buscar una combinación adecuada para que se combine con estos orbitales PX, PY, PZ. Bien, como la culpa de todo, como os acabo de relatar anteriormente, es sobre todo los ejes de rotación impropia, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es sencillamente buscar para esta combinación que hemos hallado, ¿de acuerdo? Que encima además podéis comprobar que es ortogonal a la totalmente simétrica, o sea que hasta aquí esta función de onda es ortogonal a la anterior, por lo tanto presuntamente podría ser válida. Pues vamos a aplicar sobre esta combinación de aquí la rotación impropia S4. Por ejemplo, la que pasa, como veis, entre estas dos caras opuestas que aparecen aquí. ¿De acuerdo? Entonces, al aplicar S4, nos queda, como veis, para todas estas orbitales que tenemos aquí, esta nueva forma que tenemos aquí. Una vez obtenida esta de aquí, pues en principio podemos, como veis, sumarla. ¿Vale? Nadie nos dice que no podamos hacerla. Estamos buscando una nueva combinación, en principio, apta para su combinación con los orbitales Px, Py, Pz. Y eso siempre nos lo permite la teoría de grupos. Bien, sumando estas dos combinaciones, fijaos que nos da 2 sigma 1 menos 2 sigma 4. Esta es una combinación, pero no es un orbital correcto. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver. Sencillamente lo que hemos hecho es aplicar sobre nuestra función original una rotación y después lo hemos sumado. Bien, para hallar ahora una combinación correcta de estos orbitales, ¿de acuerdo? Sigma 1, sigma 2, sigma 3 y sigma 4, que sea además ortogonal a la combinación A1 totalmente simétrica,
utilizaremos lo que se llama el teorema de ortogonalización de Schmidt, el cual no os voy a demostrar, no os voy a decir nada. Esto lo podéis encontrar en cualquier libro de matemáticas, pero en principio se basa en que dados dos vectores, ¿de acuerdo? Y pensar que estas combinaciones que tenemos aquí, 3 sigma 1, sigma 2, pueden ser vectores perfectamente. La combinación de dos vectores, combinación lineal de dos vectores que no sean entre ellos ortogonales, nos puede dar un vector ortogonal, ¿vale? Al que nosotros queramos, en principio, comprobar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es coger nuestra primera función, ¿de acuerdo? Y vamos a combinarla con esta, digamos, resta que hemos hallado antes aplicando, como veis, la operación, en principio, de rotación impropia. ¿De acuerdo? Y para eso lo que vamos a hacer en esta nueva combinación es restarla. Bien, al restar, fijaos que nos sale sigma 1 menos sigma 2 menos sigma 3 más sigma 4. Bien, esta nueva combinación que veis aquí, ¿de acuerdo? Ya es una combinación válida que nos permite combinar con los orbitales px, py y pz. ¿A qué sí? Mirad. Por ejemplo, en este caso, si nosotros colocamos este orbital aquí, en esta posición, vemos que el extremo, en este caso negro, se combina con sigma 4 y sigma 1 y el extremo rojo con sigma 3 y sigma 2. O sea que todas estas operaciones matemáticas que hemos hecho aquí, la primera es, bueno, pues como la primera no nos servía, lo hemos rotado con el eje S4, lo hemos restado, ¿de acuerdo? Esta nueva combinación que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por el teorema de ortogonalización de Schmidt, pues lo hemos, digamos, combinado con la original, ¿de acuerdo? Para hallar esta nueva combinación que tenemos aquí. Bien, podemos hacerlo, por ejemplo, para los dos otros ejes de orden S4 que tenemos aquí. Y hallaríamos todas las combinaciones posibles para la representación degenerada T2. Bien, como os he dicho, si llevamos a cabo todas las operaciones, repetimos todas las operaciones para todos los ejes de rotación impropia, pues tendremos las tres correspondientes combinaciones aptas para combinar con los orbitales px, py y pz. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta es la que hemos hallado antes, esta sería otra de las posibles combinaciones y esta sería la tercera combinación. ¿De acuerdo? Bien. Ahora ya somos capaces, en principio, de montar nuestro diagrama de orbitales moleculares del metano de manera cualitativa. Bien, como vemos, ahora el orbital de simetría 1, el orbital 2s del carbono, es capaz de combinarse con la combinación totalmente simétrica de los cuatro orbitales sigma 1, sigma 2, sigma 3 y sigma 4 de los cuatro hidrógenos, ¿de acuerdo? Dando la combinación totalmente simétrica. Los tres orbitales px, py y pz son capaces en este caso de combinarse con las tres combinaciones que acabamos de hallar, ¿de acuerdo? Para los orbitales de hidrógeno, ¿de acuerdo? Y nos quedan estas tres combinaciones totalmente degeneradas, ¿de acuerdo? Si sumamos tanto los electrones del carbono como los cuatro hidrógenos, vemos que los orbitales enlazantes, ¿de acuerdo? El de simetría O1 y T2 quedan completamente llenos, ¿vale? A continuación tendríamos el orbital antienlazante, que sería la suma de A1 cambiado, en principio, perdón, de este orbital 2s cambiado de signo con los orbitales A1 de aquí, y lo mismo pasaría con los orbitales en principio degenerados. Bien, estas, como recordáis vosotros, son las combinaciones, ¿de acuerdo? De cada uno de los orbitales hidrogenoides, tanto del carbono como del hidrógeno. Ahora bien, la forma real de estas combinaciones, como vemos, la totalmente simétrica, pues aparece como un tetraedrito, como veis aquí, ¿de acuerdo? Aparece un dado de cuatro caras y estas serían las combinaciones, como veis, degeneradas, ¿de acuerdo? Y estas serían las combinaciones antienlazantes. Bueno, y esto es todo para la molécula del metano. Es posible que en el próximo vídeo os explique qué pasaría si estudiáramos el metano como una molécula plano-cuadrada, ¿de acuerdo? O sea, de simetría de 4H. Con esta configuración o con esta geometría, ¿la molécula de metano sería estable? Bueno, pues ya sabemos que el metano es tetraédrico y hemos de esperar que no sea estable. Pero a partir de la teoría de grupos podremos en principio predecir por qué es estable la molécula tetraédrica de metano y no la molécula plano-cuadrada. Bien, pues os espero en los próximos vídeos. Hasta luego. En próximos vídeos hablaremos de otro tipo de moléculas con diferentes simetrías. Esta simetría que corresponde a la molécula de agua la podéis aplicar en otras moléculas angulares como el dióxido de azufre, etc.
Si os gusta este vídeo, hacedmelo saber en los comentarios porque también hablaría de otras moléculas tipo angulares AX2 diferentes del agua en este caso. En otros vídeos hablaremos de moléculas tipo AX3, como por ejemplo el amoníaco, y moléculas con simetría D3H, o sea, plano triangulares. A continuación hablaremos de moléculas con, como veis, estequiometría AX4, que pueden ser plano cuadradas o tetraédricas. También veremos moléculas con estequiometría AX5, piramidales o bipirámides de base triangular, de simetría de 3H, y finalmente veremos moléculas octaédricas. Por último, dale al like o dislike si no os gustan estos vídeos, hacérmelo saber y escríbeme en los comentarios qué te ha parecido esta presentación. Yo puedo mejorar, evidentemente, y de hecho es mi interés. De paso, suscríbete y además te regalaré un montón de electrones con el próximo vídeo. Que sepáis que además esta presentación ha sido elaborada con electrones 100% reciclados desde la formación del universo, ¿vale? Y por último, todos los electrones son adquiridos en comercios cercanos del tercer planeta del sistema solar. Y si alguno teme que haya podido hacer daño a algún electrón, pues ningún electrón ha sido dañado en el transcurso de la elaboración de esta presentación. Nos vemos en el próximo vídeo.